noches. A la perfecta síntesis que han realizado ustedes, yo le agregaría que ojalá, después de hablar con Carolina, que es la hija de Gastón Piva, el hombre de 74 años que falleció a las 5:30 de la tarde ayer en la clínica del Salvador, esto sirviera para tomar un poquito de conciencia, porque uno andando en las calles de Córdoba hoy veía un absoluto descontrol de la gente caminando, tomando sol, chicos jugando al fútbol, juntadas por todas partes, como si nada, como si todo fuera absolutamente normal o como si no les fuera a tocar, y la policía controlando puentes, nada más que eso, pero lo demás parece que no se está viendo. Carolina, buenas noches es una forma de decir, acompañarte en el sentimiento por la muerte de tu padre. ¿Cómo estás ahora? Nosotros, buenas noches primero, nosotros estamos muy tristes, con una sensación muy fea de no haberlo podido ayudar. Y intentamos hacer todo lo posible, pero bueno, no conseguimos. El miércoles, que fue ayer, cuando mi papá se puso mal, se puso grave, no conseguimos un lugar en la terapia intensiva de ninguna clínica, ni en El Salvador, ni en ninguna otra clínica. Y bueno, sucedió lo peor. Voy a sintetizar rápidamente la historia. A Gastón lo llevan el día viernes a la clínica del Salvador. Él estaba con algunos síntomas, pero muy leves, ¿verdad? Muy leves. Estaba saludable, estaba bien, no tenía fiebre. Y bueno, el análisis era que estaba deshidratado. El médico que lo atiende decide, porque tenía unos episodios también de desorientación, decide internarlo en una sala común para que... ¿Necesitaba oxígeno? No, en ese momento no necesitaba oxígeno. Se fue empeorando con el correr de los días. Nos avisaban por WhatsApp con audios de que él iba necesitando oxígeno esporádicamente. Después, al día siguiente, necesita un poquito más de oxígeno. Al día siguiente mi hermana lo va a ver, lo ve en una situación muy, muy fea. Cada vez peor, hasta que llegamos al miércoles, que nos dicen que ya no se podía hacer nada, que necesitaba un respirador o una intubación, que era lo único que quedaba por hacer, y bueno, no había lugar en la clínica. Allí vino el problema cuando había que trasladarlo ya a terapia intensiva y ser intubado, ¿verdad? No había, nos dijeron que no tenían lugar, que tenían o que mover a una persona que estuviera más o menos bien, o para una sala común, o esperar a que lamentablemente fallezca otro paciente para poder ubicarlo a él en esa clínica. O sea, los médicos, nosotros entendemos la situación que viven los médicos. Ellos tienen que elegir a quién van a darle lugar cuando se ponen los pacientes graves. No juegan, viven así los médicos, eligiendo. O sea, nos da mucha pena de que nosotros vemos por la noticia de que hay cama, de que hay lugar todavía, que es sólido el sistema de salud de Córdoba, y sin embargo cuando a nosotros nos tocó buscarle una cama a mi papá en terapia intensiva, no la conseguimos por ningún lado. Lo intentamos. Tu papá tenía mutual, ¿verdad? Mi papá tenía doble mutual, PAMI, y una mutual que la tenía desde que era joven. ¿Ustedes estaban incluso dispuestos a pagar si era necesario? Dijimos, hasta dimos la opción esa de buscar un respirador, que le decimos nosotros, no sé cómo, un aparato para que él pudiera respirar. Sí. A través del aparato, y lo pagábamos, pero ni siquiera eso. Preguntaban cuántos años tenía, en qué estado estaba, y que no había lugar. Llamamos a miles de clínicas, incluso El Salvador también llamó delante mío, no tenían los teléfonos en las clínicas. Yo quiero parar un segundito tu relato, porque recién me hablaba Carolina, fuera de cámara, y me decía estas paradojas de la vida. Gastón es italiano, nació obviamente en la península y se vino a Argentina, y él dice que, me contaba Carolina, que el año pasado, cuando empezó la pandemia y que a Italia le pegó tan fuerte y elegían entre quién vivía y quién no porque no había respiradores, veía esa realidad, la hablaba con sus familiares allá en Italia y dijo, ojalá esto no pase en Argentina.
Y parece ser, desgraciadamente, que estamos en eso ahora, ¿no? Sí, estamos en esa situación. Los médicos están en esa situación de tener que elegir a qué paciente le dan el aparato, porque es así. Termino contigo, Carolina, porque ella me decía recién que ella básicamente, más allá del dolor por la muerte del padre, no le está haciendo un cuestionamiento a la clínica en sí, sino en todo caso que este mensaje sirva de advertencia a una sociedad que parece no entender la gravedad del problema, más allá de las responsabilidades que pueden tener los gobiernos, que eso es un tema. Pero hoy como sociedad, si el Estado no nos cuida, me parece que nosotros debemos asumir como tal la responsabilidad. Sí, está tal cual. No entramos en razón de qué es lo que está pasando. La gente sigue saliendo a la calle, no se cuida. Faltan vacunas. En mi caso, acá en mi casa, mi esposo tiene 42 años, insulino dependiente. No lo vacunaron todavía, estamos esperando eso y bueno, cuando me contagié yo esperé lo peor, que también se contagiaba él y bueno, nos tocó a mi papá y a mí. Gracias, Carolina. Gracias. Espero que sirva para que la gente entienda de que esto nos está pasando, que están eligiendo quién tiene que vivir y quién no. Lo único que podemos hacer es esperar a la vacuna y mientras tanto quedarnos lo más posible en casa. Cuidarnos y, bueno, usar todos los barbijos como corresponde. Gracias, Carolina. Muchas gracias por a ustedes. Siguen ustedes. Bien, Néstor, muchas gracias. Sí. Después del testimonio fuerte, duro de Carolina, descarnado, podríamos decir, vamos a ver la opinión de los médicos de la clínica del Sanatorio Salvador, donde estuve internado. Lo dividimos en pacientes de urgencia y pacientes con emergencia. Los pacientes en urgencia tienen criterios de resolución hasta 1 hora si no se muere, ¿sí? Y hay pacientes que están en emergencia que tienen hasta 24 horas. Él estaba en una situación de emergencia y nosotros cuando le asignamos la cama, digamos, surgió una urgencia verdadera que tuvimos que, por prioridad, digamos, asignar. Luego de que se ocupó esa cama, asignamos otra cama que estamos ampliando permanentemente y en el transcurso sufrió algunas complicaciones, fue quemando etapas, atendido por supuesto, tuvo atención médica y tuvo las complicaciones que ustedes ya saben el deceso. Nosotros supimos explicarle que este paciente tenía un score pronóstico muy malo porque tenía una afectación bilateral, o sea, seguramente el respirador no lo hubiera logrado cambiar el pronóstico. Pero vamos a atravesar, como ya estamos viendo en muchas otras instituciones, situaciones en donde ya está totalmente colapsado y el paciente está acá, viene y no tiene dónde ir. Y los mismos familiares, no digo porque esté pasando ahora en algún lugar, pero en otros lugares cercanos acá, está pasando, preguntan dónde puedo llevar al paciente y no hay lugar. Doctor, entonces para que quede claro, ¿este hombre no le faltó el respirador o sí? No faltó el respirador, se reasignó otra unidad. Si hubiera estado en una urgencia, le hubiéramos puesto un respirador manual probablemente o uno portátil. O inclusive podríamos haber llamado a una ambulancia y que lo ventilábamos en una ambulancia. Lo que pasa es que, bueno, quemó etapas y, bueno, y lógicamente el dolor de la familia, con el cual nos condolemos también, porque es otra pérdida, y nosotros como terapistas que queremos atenderlos y salvarlos a todos. Pero es tanta la demanda y nosotros no nos podemos multiplicar. Ese es el otro problema. Somos los mismos terapistas para una demanda de camas críticas cuadruplicada quizás.